Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Quiero recordarles que en esta noche vamos a continuar con la lectura exegética del libro de Lucas. Nos hemos estado gozando a través de la lectura y en este momento pues he decidido hacer este Facebook Live luego de sentir la inquietud de parte de Dios de traer esta palabra y compartirla con mis hermanos en Cristo, con aquellos que fueron llamados al ministerio, que sienten la responsabilidad y el compromiso de orar y velar, velar por las almas, ¿verdad? Tenemos que velar por las almas. Jesús nos dijo: mirad que nadie os engañe. Hoy estaba viendo en la televisión, en un canal secular, hay una retransmisión, no sé si era en vivo, no sé si era un culto en vivo, pero ciertamente atrajo mi atención la prédica. Y la prédica es de una conocida mujer de Dios en Puerto Rico. Y me gocé escuchando la enseñanza con base escritural, una enseñanza, una prédica de la sana doctrina, gloria al Cordero de Dios, y me gocé, porque yo puedo decir que en Puerto Rico es muy raro. Yo diría que yo no escuchaba hacía años, hacía más de 30 años, tal vez 25, 30 años, yo no escuchaba una prédica en contra de la herejía y de la apostasía de los falsos apóstoles y profetas de la prosperidad de Mamón. Y me gocé, y me gocé, y me gocé, y me extrañaba. Y yo decía, wow, qué tremendo. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente hace 3 años, creo que fue antes de María, se venían anunciando los juicios del Señor. Y durante ese tiempo previo al huracán María, yo recuerdo que el Espíritu ponía esa carga en oración por la corrupción que se ha metido en los altares, la corrupción demoníaca que tiene que ver con la herejía, la apostasía y la manipulación de las ofrendas y diezmos del Señor por falsos, ¿verdad? Mediada por el espíritu de Jezabel a través de llamados apóstoles y profetas. Gloria al Cordero de Dios. Así que el Señor traía a mi corazón ese tiempo de intercesión, ¿verdad? El Espíritu Santo hablando, ¿verdad? A la iglesia, señalando esta corrupción y trayendo palabra para crear una conciencia en el pueblo de Dios. Gloria al Cordero de Dios, y trayendo palabra de juicio, porque sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que nos habla para que podamos enmendar y cambiar, ¿verdad?, los caminos. Cuando los caminos se tuercen, es importante que prestemos atención a la voz de Dios, porque cuando se endurece el corazón, entonces hay peligro de apostasía y hay peligro de juicio eventualmente. Cuando el Espíritu habla a la iglesia, Tiatira, en el libro de Apocalipsis, vamos a ver en el capítulo 12, el Espíritu Santo dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Espíritu Santo ha estado hablando a la iglesia en Tiatira sobre una potestad apostólica profética falsa llamada el espíritu de Jezabel. Y en la palabra es muy clara cuando nos dice en Apocalipsis capítulo 2, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
este espíritu, esta falsa autoridad apostólica profética en la iglesia se mueve en un espíritu de fornicación espiritual y de adulterio espiritual. Es un espíritu de control y manipulación dentro, en el altar, en los altares, en la iglesia, en las congregaciones. Así que el Espíritu Santo es el primero en identificar esta corrupción en el cuerpo de Cristo. Es importante que el ángel de la iglesia, aquel que Dios llamó a velar por las almas, por la congregación, como estaba haciendo esta mujer de Dios hoy, es importante que los pastores estén velando y orando, y que cuando Dios les dé palabra, el Espíritu Santo los llame a corregir, a confrontar la herejía, la apostasía y el error, obedezcan y no callen. Dios ha venido hablando de que Dios va a intervenir y va a acabar con esta corrupción dentro de la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. Es importante que los pastores, aquellos ministros de Dios, estén atentos a la voz del Espíritu Santo y obedezcan el llamado a traer el mensaje de restauración en Cristo Jesús. Sencillo, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que Dios es un Dios de misericordia. Por mucho tiempo Dios ha venido hablando de esta apostasía dentro de la iglesia que se ha infiltrado a través de ministerios, incluso ministerios que Dios llamó y posicionó dentro del cuerpo de Cristo, que se desviaron de la sana doctrina y han escuchado a espíritus engañadores, espíritus de demonios, y han desviado el camino y han desviado a otros de la senda antigua, de la sana doctrina. Así que es importante que los pastores nos armemos de valor por el Espíritu Santo para traer un mensaje de confrontación y de corrección al cuerpo de Cristo que se ha desviado y se ha ido tras los Baales, tras Mamón, tras el becerro de oro. Yo he venido hablando de esto hace mucho tiempo, de Mamón, de las falsas riquezas de este mundo, y cómo se ha convertido el ministerio en una plataforma de mercadeo y de lucro. Se ha traído el becerro de oro y se ha puesto en el púlpito, y la gente ha adorado al becerro de oro. Gloria al Cordero de Dios. Yo quería a esto a modo introductorio traerlo porque quería, luego de que escucho a esta sierva de Dios atrayendo este mensaje, que me gocé de una manera muy especial y entendí que el Señor estaba dando respuesta a mi oración cuando el Señor me hace recordar: estuviste orando por mucho tiempo para que yo interviniera contra la herejía y la apostasía en los altares de adoración a Dios en la iglesia. Y recordé aquello y dije: wow, Señor, tremendo, gloria al Cordero de Dios. Así que escribí algo en mi página de Facebook concerniente a esa palabra, de la importancia de que los líderes, los que Dios llamó a la iglesia, mantengan, ¿verdad?, su posición firme dentro de la iglesia y que velen por el rebaño. Realmente Cristo viene, Cristo está a las puertas. Y como decía esta pastora, Dios llamó a los pastores a preparar a una iglesia para que camine en santidad y en justicia. Gloria al Cordero de Dios. En el capítulo 32 del libro de Éxodo vamos a ver qué pasó. Porque yo le preguntaba a Dios, ok, Dios me hablaba de una palabra de juicio. Dios va a cerrar los bolsillos, los va a sellar los bolsillos de los apóstoles falsos y profetas falsos de Mamón. Viene un juicio, va a cerrar los bolsillos. Gloria al Cordero de Dios. Así que esa fuente de riqueza que ellos obtienen de lucro mediante la manipulación y el control, ¿verdad?, jugando con las emociones de la gente y utilizando la Biblia fuera del contexto bíblico correcto, Dios va a cerrar esa fuente de ganancia deshonesta, la va a cerrar. Gloria al Cordero de Dios. Y preguntándole a Dios que me diera una palabra que respaldara esta palabra, ¿verdad?, de juicio, esta profecía de juicio. El Señor trajo a mi consideración Éxodo capítulo 32 y he estado orando. Así que
Éxodo capítulo 32. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir y cómo Dios respalda esa palabra profética de juicio contra los falsos apóstoles y profetas de Mamón dentro de la iglesia, predicando la palabra de Dios en un espíritu de control y manipulación. Gloria al Cordero de Dios. Es un tiempo de búsqueda, de estar en el lugar secreto, esperando en el Señor. Sabemos que la palabra, ¿verdad? Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en su palabra, su palabra nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que no es necesario que busquemos la provisión en el mundo. No es necesario que estemos rebuscando en los bolsillos de las gentes para obtener riqueza. No es necesario estar enseñando un formulismo motivacional para jugar con las emociones de las personas, con la psiquis de la gente, para que la gente se sienta movida, ¿verdad?, a sacar de sus bolsillos finanzas que Dios nunca propuso en su corazón que fueran traídas al púlpito. Gloria al Cordero de Dios. Dios aborrece esta conducta dentro de la iglesia. Las ofrendas y los diezmos al Señor son voluntarios, nunca son manipulados ni forzados. Gloria al Cordero de Dios. Nunca son promovidos a través de fórmulas, para alimentar la avaricia y la codicia del pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Ajeno y carente del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios en su vida. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Los cristianos tenemos que tronar contra esta mentira y levantarnos verdaderamente. Si queremos guiar al pueblo a libertad del cautiverio, tenemos que levantarnos a identificar esta conducta en la iglesia y cerrarle las puertas. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Cerrarle las puertas definitivamente a esta corrupción dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Moisés. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así que ya está el pueblo aquí inquieto, ¿verdad? Ya está el pueblo comenzando el enemigo está comenzando a hacer que el pueblo comience a dudar y a inquietarse. Sabemos que Moisés había subido, ¿verdad?, a la presencia de Dios en el monte. Gloria al Cordero de Dios. Y ellos se impacientaron porque Moisés no bajaba. Gloria a Dios. El líder que Dios les dio para sacarlos del cautiverio de Egipto. Así que ellos en ese momento consideraron que su líder no servía. Como su líder no servía, no estaba para satisfacer su percepción de tiempo, ¿verdad?, porque estaban impacientes. Entonces decidieron que su líder no servía. Luego de que ese líder Dios lo usara con señales y con brazo poderoso, señales prodigiosas, para libertarlos del cautiverio de esclavitud de los demonios que regían a Faraón y a la nación de Egipto. Gloria al Cordero de Dios. Aquí vemos como un pueblo malagradecido, con poca memoria, que se olvidó lo que Dios hizo en ellos, luego de sacarlos de esa esclavitud. Así que ellos estaban impacientes y recelosos y dudando. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Así que Aarón, que era el hermano de Moisés, también era sacerdote, era un líder, era uno que tenía que estar orando y velando. Así que Aarón se sintió incapaz de manejar las emociones del pueblo y les ordena a todos a que se despojen del oro, el mismo oro que les había sido dado por los egipcios antes de salir
de Egipto. Y Aarón le dice, tráiganme el oro, todo el oro que ustedes tienen. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gloria al Cordero de Dios. Aquí vemos cómo el pueblo en su pecado, en su idolatría, construye un becerro de oro. Ellos necesitaban, ¿verdad? Venían con las costumbres, ¿verdad? Muchos de ellos habían sido corrompidos con las costumbres de Egipto, de la idolatría de Egipto. Entonces, construyen un becerro de oro para adorar al becerro de oro. Construyeron un ídolo. Ellos pensaban que el ídolo iba a ser una representación fidedigna de Jehová, del Dios que los había sacado del cautiverio. Así que como el líder que Dios había puesto se tardaba, ¿verdad? Porque Moisés estaba esperando mandamientos de parte del Señor en el monte Sinaí. Como el líder se tardaba, pues ellos decidieron, nosotros necesitamos tener una representación fiel del liderazgo del verdadero Dios. Así que nosotros vamos a ser nuestro propio líder a través de un ídolo creado por ellos mismos, un líder hecho de oro. Gloria al Cordero de Dios. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Aquí estamos viendo la verdad, la indolencia y hasta cierto punto la sumisión de Aarón, de este líder al pueblo. Gloria a Dios. Un líder que no se atrevió a asumir autoridad, a asumir su liderazgo, ¿verdad? También de la misma manera cae en el mismo pecado del pueblo. El líder, el sacerdote, el que se supone que junto a su hermano encaminaran a ese pueblo a libertad del cautiverio. Así que Aarón, el hermano de Moisés, estaba contribuyendo a que ese pueblo nuevamente cayera en cautiverio, en el mismo cautiverio en el que estuvieron en tierra de Egipto. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Así que qué importante es que el líder entienda cuál es su misión, cuál es su identidad en Cristo, para mantenerse firme ante los reclamos de una multitud que todavía no le ha entregado su vida ni se ha rendido al Dios vivo. Gloria al Cordero de Dios. Es necesario que el líder entienda, aquel que Dios llamó a velar por las almas, los pastores, entiendan que el corazón tiene que sanar. Estamos viendo que este pueblo, todavía su corazón no había entregado muchas áreas de su vida. Todavía estaba vinculado a la idiosincrasia idolátrica y perversa en la cual estuvieron cautivos por más de 400 años. Y que todavía tenían una mentalidad de esclavos, una mentalidad atada. Habían ataduras espirituales, gloria al Cordero de Dios. Había una percepción equivocada del futuro, del propósito de Dios para ellos. Así que ellos tuvieron la oportunidad de ver cómo Dios los socorrió del cautiverio. Porque aún estando en esclavitud y clamaron, ¿verdad? Porque eran abusados como esclavos en el pueblo, en Egipto, pudieron ver cómo Dios los socorrió y tuvieron tiempo de ver la mano poderosa de Dios para salvar. Así que en ese proceso de salir de la tierra de Egipto, vieron la mano de Dios a través del líder, de ese líder profético que Dios levantó a través de Moisés. Pero aún así, ¿verdad? Muchas veces venimos a Cristo, venimos en la convicción de que tenemos un Dios en los cielos que envió a Jesucristo. Pero aun cuando venimos a Cristo tenemos que sujetar y someter esta carne, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que el sentir de la carne es corrupción y es muerte.
mas el sentir del Espíritu es vida. Así que el pueblo de Israel necesitaba someter su carne, la corrupción de su carne. Necesitaban someterla al liderazgo profético de Moisés, pero no estuvieron dispuestos, ¿verdad? Y Aarón, que era quien debía asumir esa autoridad, tampoco tuvo la autoridad y se convirtió en un hombre sumiso ante los reclamos del pueblo e hizo pecar al pueblo. No solamente pecó él, sino hizo pecar al pueblo para caer en la idolatría y en la perversión de su corazón. Así que él hasta estableció una fiesta para Jehová, porque ellos pensaban que Dios estaba en esa representación de ese becerro de oro. No habían conocido al verdadero Dios y no lo iban a conocer hasta que Moisés, que era el hombre que Dios había elegido para libertarlos de la esclavitud a través del desierto y llegar a la tierra prometida, no iban a poder ver el plan de Dios consumado hasta que Moisés no recibiera la palabra que le iba a ser revelada en el monte a través de la ley. Es importante el líder, porque el líder es aquel que trae, ¿verdad?, el consejo de Dios para aquellos que recién llegan del mundo, que vienen a Cristo, que necesitan ser modelados, instruidos, educados en los caminos del Señor. Es importante aquellos hombres que Dios ha puesto, ¿verdad? No los que el hombre pone, porque estamos viendo aquí que Aarón, aun a pesar de que no era el líder que Dios había elegido para dirigir al pueblo, tenía la responsabilidad de, ante la ausencia de su hermano, confrontarles con su pecado. Gloria al Cordero de Dios. Y por lo menos establecer con autoridad el consejo de la palabra de Dios para que el pueblo permaneciera esperando a que Moisés bajara con las tablas de la ley, con lo que Dios le había dado a Moisés para instruir al pueblo y para guiarlo a tierra de libertad y de salvación. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gloria al Cordero de Dios. Miren la ignorancia del pueblo. La ignorancia. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aleluya. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, gloria al Cordero de Dios. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Todavía no había rendido su corazón. Todavía su corazón estaba lleno de la idiosincrasia idolátrica del mundo. En este caso de Egipto, en el pueblo de Israel. Así que así son muchos cuando vienen a la iglesia, se posicionan como líderes o sencillamente son líderes inmaduros como Aarón, y caen en la seducción, en el lazo del tentador. Gloria a Dios. No han rendido su vida, no han permitido que sus corazones sean moldeados, sometidos y sujetos a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo. Así que muchos de ellos, por no estar dispuestos, ¿verdad?, a permitir que Dios trate con su corazón, endurecen su cerviz y cierran sus oídos y sus corazones a la voz de Dios, y caen en la corrupción. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios está airado contra la cerviz endurecida de muchos cristianos que se han posicionado en posiciones ministeriales de autoridad. Aleluya. Como Aarón, y a la hora de la verdad no tienen la autoridad
para ejercer la función sacerdotal a la cual Dios los pudo haber llamado. Así que esa era la oportunidad de Aarón de demostrar, verdaderamente, de demostrar el liderazgo que junto a su hermano él tenía. Gloria a Dios. Pero sencillamente no cumplió las expectativas. No dio el grado. Gloria al Cordero de Dios. Así que Dios, así está, Dios ha aprobado a muchos. Dios los ha puesto a ver si dan el grado y no dan el grado. Sencillamente han sido oprimidos, manipulados y empujados por la multitud acaparadora y carnal, cayendo en el lazo, en la tentación del tentador. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué importante es el líder que Dios pone. No aquel que no está dispuesto a cumplir las expectativas como Aarón. No aquellos que el hombre posiciona como hizo el pueblo, que manipularon a Aarón y Aarón se dejó manipular. Qué importante es el liderazgo profético que Dios ha establecido como Moisés, porque Moisés tenía amor por el pueblo. Así que ante la condición desviada, extraviada y corrompida del pueblo, ¿verdad?, Dios iba a establecer un juicio para destruirlos. Pero Moisés intercede y Dios se arrepiente del mal que iba a hacer al pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Dios nos da tiempo de arrepentimiento. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Así que hay un tiempo de Dios para volvernos de nuestros malos caminos. Porque vendrá un día donde los juicios serán establecidos. Y ya será muy tarde, como cuando se cerró la puerta del arca. Dios se había dado tiempo. 120 años estuvo Noé predicando y hubo un día en que la puerta se cerró y ya el tiempo de arrepentimiento lo tuvieron. Ese tiempo de gracia, ese tiempo oportuno para venir a arrepentimiento y entregar nuestras vidas al Señor. Yo recuerdo cuando yo vine al Señor, yo no conocía el Evangelio. Yo simplemente era católico, había sido criado en la tradición católica y yo no tenía una revelación de la palabra, ni sabía lo que era experimentar el nuevo nacimiento. Yo realmente pues era católico y sí conocía muchas de las doctrinas cristianas, pero no sabía lo que era ser libre y salvo del pecado. Yo llegaba a rezarle a los santos, llegué a rezarle a los santos y a caer en prácticas idolátricas. Y en un momento dado, gloria al Cordero de Dios, en un momento dado me vi en una situación muy difícil como consecuencia de desobedecer la voz de Dios. Yo recuerdo que Dios me dijo: te doy la última oportunidad. Así que yo entendía que si yo no le entregaba mi vida y mis pasos para ser dirigidos por el Espíritu Santo, entregar mi corazón a Dios, sabiendo que estaba caminando fuera de sus designios y de su voluntad, sabía que no iba a vivir mucho, ni iba a vivir para contarlo. Gloria al Cordero de Dios. Así que Dios es un Dios de oportunidades, pero también Dios da una última oportunidad. Es que estos falsos apóstoles y profetas de la prosperidad de Mamón
Dios les ha dado oportunidad para arrepentimiento, pero insisten en predicar un mensaje. Se han enseñoreado del rebaño, se han robado las finanzas, se han apropiado de las finanzas del pueblo en un espíritu de control y de manipulación. Gloria a Dios, utilizando la Biblia como pretexto. Así que un día te predican un mensaje, porque es la manera de Satanás tirar una cortina de humo, ¿verdad? Para cegar al que escucha, ¿verdad? Aquellos que siguen, ¿verdad? Ciegamente, siguen hombres y mujeres, siguen aliados a esa corrupción, y muchas veces estos que empezaron bien pero se extraviaron, muchas veces predican, ¿verdad? En contra del dinero. De momento te traen un mensaje en contra del amor al dinero un día, y la gente dice, no, pero ellos están predicando prosperidad dentro del plan de Dios, porque están hablando la palabra. Cuando Pablo le decía a Timoteo, raíces de todos los males es el amor al dinero. Así que un día te predican un mensaje del amor al dinero, pero los demás días te predican un mensaje sincrético, mezclado con la herejía, con la idolatría, ¿verdad? Así que continúan adorando al becerro de oro, aunque un día en semana te prediquen un mensaje en contra del amor al dinero. Así que así viven, así viven. Así viven. No son rectos, no son de una sola pieza. Sencillamente es una manipulación para que la gente crea que continúan predicando la sana doctrina. Se han desviado. Se han desviado. Dios aborrece esto. Dios les está dando una oportunidad de arrepentimiento, pero no quieren arrepentirse. Aman más las riquezas y el reconocimiento de los hombres, como los fariseos, ¿verdad? Mucha gente se impresiona y se deslumbra por el poder adquisitivo que en un momento pueden llegar a alcanzar y por las obras que hacen. Así que la salvación no es por obras, ¿verdad? No se trata de cuánto poder adquisitivo yo tenga, de cuánta ayuda yo pueda dar, porque no es por obras que la gente entrará al cielo, ¿verdad? La salvación fue comprada y costó un único precio, y fue el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Así que la salvación no es por obras, no es nada que yo pueda hacer lo que me va a garantizar llegar al cielo. Aleluya. Así que es cómo está nuestro corazón. ¿Se ha endurecido? ¿A quién estoy sirviendo? Gloria al Cordero de Dios. ¿A quién estoy adorando? Gloria al Cordero de Dios. Así que estamos viendo aquí que el Señor se arrepiente del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo por la misericordia que había en el corazón de Moisés, que Dios había puesto en Moisés. Por eso Dios elige a Moisés, porque Moisés reunía las cualidades de un líder responsable, que amaba al pueblo, que no quería que el pueblo se extraviara. Él amaba al pueblo de Israel. Así que Dios elige a Moisés. Y a pesar de que Dios es soberano y pudo haber establecido un juicio y acabar con ellos, porque Dios aborrece el pecado, mas no al pecador, Moisés estaba demostrando que tenía un corazón conforme al corazón de Dios también. E intercedió a Dios: Señor, ten misericordia del pueblo. No los destruyas, para que la gente no piense de qué le valió a Dios sacarlo de Egipto, si ahora los va a matar, tanto nadar para morir en la orilla, como diríamos nosotros. Así que Dios se arrepiente de ese mal, gloria al Cordero de Dios, y decidió arrepentirse del juicio. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Gloria a Dios, aleluya. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y a mí este versículo es muy especial. Es muy especial este versículo, porque dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Así que la ley, la palabra, el mandamiento nos fue dado por Dios mismo. Así que muchos han decidido interpretar la ley, ¿verdad?,
Y la palabra no es de interpretación privada ni exclusiva, nos dice la palabra de Dios. De que es necesario que entendamos aquello que fue escrito y grabado en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Es necesario que entendamos que eso es obra de Dios. Porque sabemos que Satanás se viste de ángel de luz, que es padre de toda mentira, que vino a robar, a matar y a destruir. Así que hay un liderazgo dentro apostólico y profético falso en la iglesia que está vestido con vestiduras blancas, aparentes vestiduras de santidad, pero no son es obra de Satanás dentro de la iglesia. Es importante que entendamos quién nos está hablando. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que yo les exhorto a leer y a releer el versículo 16 de Éxodo 32. Y las tablas eran obra de Dios. Las tablas, o sea que Dios mismo cortó las tablas de la ley. Y la escritura era escritura de Dios que Dios mismo escribió con su mano, grabada sobre las tablas. Dios mismo escribió con su mano y cortó las tablas. No fue Moisés, Dios mismo. Dios nos ha entregado un mensaje y una palabra a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Tenemos que recordar el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Que hay una autoridad falsa, apostólica y profética falsa en la iglesia llamada Espíritu de Jezabel. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2. Hay un espíritu imitador de la autoridad, usurpador de la autoridad, trayendo enseñanzas que no son obra de Dios ni escritura de Dios. Claro, y van a usar la Biblia porque van a usar la Biblia. Así que estos son constituidos hechiceros y hechiceras apostólicos. Porque la hechicería es una obra de la carne. Hechicería es todo aquello que el hombre utiliza y manipula para controlar el pensamiento de otro ser humano. Eso es hechicería. Así que la iglesia está llena de hechiceros y de hechiceras apostólicos, profetas, hechiceros y hechiceras dentro de la iglesia. Y el Espíritu los está identificando en esta hora. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué escuchó lo que estaba ocurriendo. Y él respondió: no es voz de alaridos fuertes ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Había fiesta. Es lo que está pasando. Voz de cantar oigo yo. Porque la gente está distraída en los que cantan. Y mira cuánta gente canta en la iglesia. Y tú los ves multitudes cantando. Y tú ves los altares llenos de gente cantando. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Cantando después de que Aarón permitiera que el pueblo se corrompiera y edificaran un becerro de oro. Así que hay muchos en la iglesia que están cantando y canta mientras se adora el becerro de oro. Gloria al Cordero de Dios. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, y hay que tener cuidado con ciertas danzas dentro de la iglesia, ciertas danzas seductoras. Esto hay que removerlo del cuerpo de Cristo. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Miren si Moisés tenía autoridad divina, que Dios le había dado autoridad. Que Moisés hizo lo que tenía que hacer. Es lo que Dios va a hacer. Dios va a cerrar el bolsillo de los usurpadores de la autoridad, robándole el dinero al pueblo,
era un espíritu de control y manipulación y seducción. Dios va a cerrar los bolsillos. Viene juicio. Dios va a levantar hombres y mujeres de Dios que se atrevan como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Quemó en el fuego, lo molió, lo redujo a polvo y lo esparció sobre las aguas. Dios está buscando hombres y mujeres con la misma autoridad del Espíritu, que se atrevan a hablar, a confrontar, a corregir este espíritu de apostasía, de error y de herejía dentro de la iglesia. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Moisés, porque Moisés, que se mostró pusilánime, ¿verdad?, y se dejó manipular, Moisés lo confronta. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué has permitido esto? Es lo mismo que tenemos que hacer los que tenemos la responsabilidad de velar por el rebaño. Cuando ocurren estas cosas en el cuerpo de Cristo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, que tenemos que entender que el pecado, hay que intervenir con el pecado. La manifestación del pecado en la iglesia hay que trabajarla. Es lo que estábamos hablando ahorita. El corazón se endurece, el Espíritu Santo. No le hemos entregado esas áreas de nuestra vida. Y es lo que hace que tengamos el corazón y nuestra cerviz endurecida. Y cuando el Espíritu de Dios habla, cerramos nuestro corazón y hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando nos impacientamos, todo lo queremos ahora. Les hablaba del formulismo dentro de la iglesia, ¿verdad? De pactar, ¿verdad? Es la fórmula que enseñan los falsos apóstoles y profetas. Tienen que enseñar fórmulas de prosperidad porque no pueden esperar la revelación de Dios para sus vidas. Necesitan una revelación instantánea y reciclada que no fue dada por Dios. Es simplemente una revelación, es una palabra motivacional. Es una usurpación de la autoridad profética. Pero eso es que hay que bregar con el corazón, dejar que Dios trate con el corazón. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Como si nada hubiera pasado. La actitud de Moisés, como que pues. Eso no importa. Así están muchos en la iglesia, muchos líderes. Pues están los apóstoles y profetas, pues está bien. Pues, si son más que nosotros, pues tenemos que unirnos a ellos. Ellos tienen mucha prosperidad y un poder adquisitivo, pues puede ser que sea que Dios está con ellos. Pues vamos a hacer lo mismo que ellos. Y se corrompen y entregan su liderazgo a Satanás, al ángel, ¿verdad?, que se viste de ángel de luz. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Así hay muchos líderes. Dios siente vergüenza de los líderes indolentes, sumisos y pasivos, que no tienen palabra para confrontar, de autoridad para confrontar ni corregir. Gloria al Cordero de Dios. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Verdad? Esto lo vamos a traer en el contexto de la gracia y del amor de Dios, ¿verdad? Porque no es que esto no se puede ver literal. Tenemos que entender que Dios mismo le dio unas instrucciones a Moisés de que levantara del pueblo a aquellos
que no estaban dispuestos a tener una alianza con aquellos que habían levantado el becerro de oro. Así que los únicos que se levantaron fueron los hijos de Leví. Así que fue un remanente militante que estuvo dispuesto a poner su espada sobre su muslo, es decir, a hacer la guerra, a cortar con las mentiras, con los argumentos del enemigo y del falso dios de la prosperidad llamado Mamón, el becerro de oro en los púlpitos y en los altares en este tiempo. Que Dios está buscando guerreros de la tribu de Leví. Los levitas, los que servían al templo, somos nosotros, los que servimos al templo. Tenemos que estar dispuestos, cada uno con nuestra espada, y estar preparados con una espada. Preparad escudo y pavés y venid a la guerra y hacerle frente a estas falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Así que así es que tenemos que verlo en el contexto de la gracia y del amor de Dios, ¿verdad? Es esgrimir una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para cortar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En ese entonces Dios los talaba, Dios les tumbaba la cabeza a los que se rebelaban, así que no había oportunidad alguna. Que Dios iba a destruir a todo el pueblo. Así que solamente vamos a ver qué pasó después. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. De todo aquel pueblo numeroso, de millones, no sé cuántos millones serían, tal vez 6 millones, no sé, que salieron de Egipto, solamente 3,000 murieron. Era necesario un testimonio de que Dios juzga el pecado con justicia. Y no es distinto hoy, no es distinto hoy. Así que vamos a ver que en el libro de Hechos leímos cómo Ananías y Zafira trataron de manipular a Pedro, un mover del espíritu que hubo en ese entonces, donde la gente, ¿verdad? La gente daba conforme a su corazón y disponían de sus bienes para bendecir donde había necesidad en el pueblo de Dios, pero era un mover del espíritu. Así que hubo un matrimonio que trató de manipular y hacer un monopolio de ese mover de Dios, ¿verdad? Y tratar de convertir ese mover de Dios en una oportunidad de lucro. Así que vemos a Pedro por el Espíritu Santo que puede discernir esta perversión idolátrica, esta herejía, y cuando los confronta caen muertos a los pies de Pedro inmediatamente y fueron sepultados en ese instante. Eso quedó como un testimonio en la iglesia muy claro para que la gente entienda, la iglesia entienda que la iglesia no es un monopolio ni es una oportunidad de lucro. Gloria al Cordero de Dios, aleluya. Sabemos de Jesús cuando fue tentado, ¿verdad? Fue tentado con la oportunidad de lucro. Satanás trató de presentarle a Jesús, cambiar, ¿verdad? Girar su misión a que convirtiera su ministerio en una oportunidad de lucro, de control y de manipulación, de regir los imperios de este mundo y la riqueza de ellos, ¿verdad? En la carne. Porque no era para salvar las almas, era para tener control, poder adquisitivo, ¿verdad? Para tener influencia a través del poder adquisitivo. Y de eso no se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Gloria al Señor. Ese no es el enfoque. Así que Jesús venció el lazo del tentador. Y le dijo, así escrito está, usó la espada como Pedro. Pudo discernir la mentira, el engaño, la manipulación. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tentarás al Señor tu Dios. El pueblo de Israel y Aarón fueron tentados y cayeron en el lazo del tentador. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Que la bendición va a venir cuando estemos consagrados al Señor, consagrados a Él, no haciendo alianzas corrompidas con el falso dinero, las falsas riquezas de Mamón,
las riquezas de este mundo. La bendición está sobre aquellos, ¿verdad? La bendición de Jehová sobre aquellos que están dispuestos a caminar dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por la autoridad apostólica y profética genuina que Dios ha establecido en su palabra. Gloria al Cordero de Dios. Como aquellos hombres y mujeres de Dios que Dios posiciona para nuestro bien, para velar por nosotros. Gloria al Cordero de Dios. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mira, si él amaba al pueblo y amaba su misión. Él dijo: quítame a mí la vida. Si no los vas a perdonar, quítame a mí la vida. Y exactamente fue lo que hizo Jesús. Dio su vida por nosotros, estuvo dispuesto a entregar su vida, aun a pesar de nuestra corrupción y de nuestro corazón extraviado. Él entregó su vida. Ese es el liderazgo genuino, aquel que está dispuesto a hacer la perfecta voluntad de Dios, a morir al pecado, a morir al yo. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida, a derramar su sangre para que tú y yo tuviésemos acceso a la bendición de Jehová, a la salvación, a la vida eterna. Porque tenemos que estar apegados, ¿verdad? Nuestras expectativas tienen que estar puestas en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, en lo venidero, en la esperanza de gloria, en la resurrección, porque esto aquí es perecedero. Gloria al Cordero de Dios. Nuestro enfoque como iglesia debe ser: Cristo viene. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Esa es la prioridad. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, este raeré yo de mi libro. Es verdad que hay un libro y el mismo a Juan le fue revelado, ¿verdad? El que no esté escrito en el libro de Dios no entrará al reino de Dios. Así que todo aquel que ama y hace pecado no entrará al reino de los cielos. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios tiene un día reservado. En el día del castigo, va a haber un día de castigo y de retribución. Dios habló y dijo que iba a cerrar los bolsillos de aquellos que han obtenido lucro de la iglesia en un espíritu de seducción, control y manipulación. Viene un día de castigo para ellos. Gloria al Cordero de Dios. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho al becerro que formó Aarón. Así que la responsabilidad recayó sobre Aarón, que era el líder. Mira lo que dice la palabra: el pueblo pecó, pero quien hizo el becerro ante los ojos de Dios, el pueblo pecó, pero dice la palabra que fue Aarón quien formó el becerro. Así que la responsabilidad recaía sobre Aarón. Para vergüenza quedó eso como testimonio. Y como testimonio, el juicio que cayó sobre esos 3,000 hombres que murieron a espada, ¿verdad? Por ese remanente de la tribu de Leví, de sacerdotes que servían en el templo. Gloria a Dios. Eran los que iban a recibir la bendición de Dios. Y la bendición de Jehová, dice la palabra, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios nos bendice, ¿verdad? El Señor no nos redarguye ni nos confronta, ¿verdad? Cuando la bendición viene de sus manos, ¿verdad? Pero cuando nos hemos lucrado, cuando le hemos robado a Dios, cuando nos hemos lucrado, definitivamente la bendición, eso no es una bendición y mucho menos nos enriquece, como ha pasado con los falsos apóstoles y profetas de Mamón. Gloria a Dios. Ellos utilizan esa cita bíblica para manipular a las personas. La bendición de Dios es la que enriquece. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la bendición de Jehová. Tener salud en espíritu, alma y cuerpo. Salud.
que seamos prosperados en todas las cosas. Dios no quiere que nos falte nada, que vivamos de acuerdo a la bendición que Él suple, a lo necesario. Prosperado en todas las cosas. Que no nos falte nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como prospera tu alma. Es decir, que la prosperidad del Señor, la bendición de Jehová va a venir en la medida en que seamos instruidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que no todos los que dicen que son líderes, como los hay, como Aarón, son los que realmente van a llevar al pueblo a la bendición de Jehová. Que tenemos que entender que la bendición de Jehová enriquece y que no añade tristeza con ella. Así que el día del juicio para estos, el día del castigo, serán castigados por su pecado. Gloria al Cordero de Dios. Mientras el pueblo fiel será enriquecido con la bendición de Jehová. Yo he concluido el mensaje. En esta hora la paz del Señor contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por su comparecencia. Maranata, Cristo viene. Shalom.